puedan recibir la palabra de Dios con todo su corazón, que estén dispuestos a que Dios sea hablando a sus vidas y que se abran sus corazones en todo momento y dispongamos nuestros corazones para hablar con Él en este momento. Amén, amada iglesia. El Señor les bendiga a todos. Saludamos a los que están conectados en este momento. Le damos gracias al Señor porque nos permite una vez más estar aquí en este hermoso lugar, palabra de vida para el mundo. Entonces les invitamos para que por favor cerremos nuestros ojitos y vamos a empezar. Vamos a orar. Señor bendito, en esta noche te queremos dar muchas gracias por darnos la vida, Señor, porque hoy nos has permitido, Señor, el estar aquí congregándonos, amado Rey, como tú has enviado en tu palabra, amado Señor, como tú nos has mandado, que no nos dejemos de congregar, Señor, porque tú sabes que la congregación es algo importante para nosotros, Señor, que lo necesitamos, amado Señor. Podemos notar cada vez que venimos a tu iglesia, a tu casa de oración, Señor, que algo nuevo tú nos das, Señor amado, que nos das como una nueva recarga para poder continuar con nuestras labores, con nuestras diarias ocupaciones, Señor, pero sobre todo para seguir adelante, buscando cada día más de ti, Señor. Padre Santísimo, muchas gracias, te damos por darnos la vida, Señor, la salud, porque la salud es algo muy importante, bendito Señor. Y aprovechamos en estos momentos para orar por las personitas, hermanos de nuestra iglesia que se encuentran enfermitos, Señor. Pedimos para que tú seas colocando tu manito sanadora sobre cada uno de ellos, Señor, y siempre conforme a tu santa voluntad tú obres, Señor, en la vida de cada uno de ellos, Señor. Padre Santísimo, gracias por cada persona que se encuentra en este momento. Gracias por aquellos que vienen en camino, Señor, y gracias por aquellos que se van a conectar allí en casa. Te rogamos que tú nos hables a todos y a cada uno de nosotros por medio de tu palabra, Señor. Que seas tú hablándonos si es necesario en medio de la adoración, Señor. Porque hoy queremos levantar nuestras manos a ti, Señor. Queremos cantar para ti, Señor amado, olvidándonos de cualquier preocupación, olvidándonos de cualquier cosa que nos impida el adorarte como tú quieres que lo hagamos, Señor. Quita de nosotros toda indisposición, toda pereza, todo pensamiento contrario a ti, Señor, todo aquello que me hace desviar del pensar solamente en ti, Señor. Padre, gracias por este momento único y especial. Gracias por hoy miércoles, amado Señor, donde estamos terminando un mes, Padre Celestial. Estamos a puertas de iniciar otro, Señor. Por eso queremos colocar en tus manos cada día, Rey precioso, porque te necesitamos todos los días, Señor, a cada instante de nuestra vida. No nos puedes faltar, Señor. Y gracias, Padre Santísimo, porque eres un Dios tan poderoso, que estás en todo momento, en todo lugar, Señor, con nosotros, protegiéndonos, porque nosotros somos tus ovejas, Señor, y tú cuidas de nosotros como ese buen pastor. Y tú has prometido en tu palabra que nadie nos arrebatará de tu mano, Señor. Y eso es así, eso nos llena de esperanza, de confianza en ti, Padre Santo, porque tú tienes el cuidado de nosotros, Padre bendito. Te adoramos y te damos a ti toda la honra y la gloria, Señor. Y ahora queremos disponer nuestro corazón para alabarte, para darte toda la honra y la gloria solamente a ti, por los siglos de los siglos. Amén. Y bueno, amada iglesia, ¿qué tal si empezamos este momento de alabanza y de adoración con un fuerte aplauso para nuestro Señor? Además de todo también damos un grito de júbilo. ¿Listo? Entonces ahora sí vamos a aplaudir a nuestro Señor. Vamos a
que Él venció en la cruz. Amén. Y entonces en ese momento, ¿qué tal si disponemos nuestro corazón, cerramos nuestros ojitos y le cantamos a ese admirable, a ese consejero, a ese príncipe de paz? Levanta tu voz en esta hora, iglesia. Príncipe de paz, es aquel que se hizo grande, lleno de gracia y verdad. Él vio mi condición, no era nadie, me hizo uno de su cuerpo. Ahora somos real sacerdocio, escogido por Él. Él es mi Padre, yo soy su hijo, su hija. Admirable consejero, príncipe de paz, es aquel que se hizo grande, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, eres tú, Señor, nuestro consejero. Príncipe de paz, que nadie nos da la paz que solo tú nos das, Señor. Es aquel que se hizo grande, Lleno de gracia, lleno de gracia y verdad. Él se encargó, tomó forma de un hombre por amor, caminó en humildad y en obediencia sufrió, por amor a ti, por amor a mí, Por amor, la deidad se encargó, tomó forma de un hombre por amor. ¿Qué tal tú levantas tus manos? por amor, Caminó en humildad y en obediencia sufrió, por admirable consejero, eres admirable, mi Señor Jesús, príncipe de paz. Gracias por tu amor, es aquel que se hizo grande, lleno de gracia y verdad. Admirable consejero, palabra de vida para el mundo, príncipe de paz. Que eres admirable, eres nuestro consejero, es aquel que se hizo grande, eres lleno de gracia y verdad, Señor. lleno de gracia y Por tu gracia, verdad. por tu gracia que estamos aquí, Señor. Es por tu gracia que tenemos la salvación, Señor. Es por tu gracia, Señor. Estamos sabiendo que tenemos la salvación, que tenemos la vida eterna, Señor. Lleno de gracia y verdad. Por eso no nos cansamos de cantarte a ti, Señor. Nos cansamos, Señor, de cantarte a ti, Señor. Que gracias por ser tú nuestro consejero, Señor, por salvarnos,
por transformar nuestra vida, Señor. Porque antes creíamos ser felices, Señor, pero estábamos equivocados. Pero ahora tú nos has dado una verdadera razón de existir, Señor. Porque no hay nadie como tú, Señor. Muchas gracias, Rey de la Gloria. Muchas gracias, admirable consejero. Y ahora en este momento queremos decir que tú eres el Rey de nuestra vida, que tú eres el Rey de nuestro corazón, que tú tienes ese trono especial ahí en nuestro corazón, Señor, que nada queremos colocar en ese lugar que solamente te pertenece a ti, Señor, sino que damos a ti toda la honra y todo el honor, porque tú eres digno de gloria y adoración, Señor. Esta noche, levanta tus manos sin temor, sin sentir pena ni vergüenza, porque es para tu Rey. Amor inexplicable, tu Rey inigualable.
buscarte cada día, Señor. Crea en nosotros, Señor, ese deseo de buscar más de ti, Señor, de orar, de leer tu palabra, amado Señor. Crea en nosotros un corazón sincero delante de ti, Señor. Te lo rogamos todo en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Muy buenas noches, iglesia. El Señor me los bendiga una vez más. ¿Cómo han estado? Bendecidos. Tome su lugar en esta noche. Póngase cómodo. El Señor me los bendiga grandemente. Contento una vez más de estar aquí, en este lugar reunidos y poder venir todos juntos, como dice la palabra, adorando el nombre del Señor. Amén. Damos la bienvenida también a todos los que están conectados hasta ahora. El Señor les bendiga. Gracias por conectarse. Y bueno, vamos a orar para ir a la palabra del Señor. Le voy a pedir que usted cierre sus ojitos allí donde usted se encuentra y vamos a orar. Vamos a darle gracias al Señor. Amado Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos, exaltamos tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú has sido bueno con nosotros, Señor amado. Y a pesar de las luchas, de las dificultades, Señor, que hayamos tenido en esta semana, Papito de la gloria, en las luchas en pérdidas de familiares, en salud, Señor amado, en economía, Señor, en nuestro trabajo, en nuestra casa, Señor. Queremos venir a ti, Señor amado, porque tu palabra dice que vengamos a ti cuando estemos cargados y cansados, Señor. Y que tú, Señor amado, nos harías descansar por medio de la gracia y el amor de tu Hijo Jesucristo, Señor, exaltado. Y, Señor amado, te pedimos también en esta noche que seas tú, Señor, hablándonos por medio de tu palabra. Que tomes tú el control, Señor, que tú, Señor amado, te glorifiques, Señor, por medio de esta palabra, Señor bendito, y llenes nuestro corazón, amado Señor. Reconocemos, Señor amado, que el único que merece la gloria y la honra, Señor, eres tú, Señor bendito, que no somos nada ni nadie delante de tu presencia, Señor bendito, y que antes, Señor, necesitamos de tu gracia, Señor, día tras día, Señor bendito. Gracias te damos por todo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados, esta palabra lleva como título Ten ánimo. ¿Cómo se llama? Ten ánimo. No hay duda que a lo largo de nuestra vida nos vamos a enfrentar con pruebas difíciles a través de nuestra vida, ¿cierto? Hay días de días, ¿cierto? Hay días buenos, hay días, bueno, todos los días son buenos, ¿cierto? Y todos los días son santos. Ahorita que estamos en la semana mal llamada Semana Santa. Pero definitivamente a veces nosotros vivimos días con dificultades. Hay días donde, ¿sí le ha pasado? Hay días que usted se levanta y ríe mucho. Se ha pasado el ríe todo el día, no, eso se ríe. Como hay días que usted llora. Hay días que usted se acuesta con los ojos hinchados porque ha sido un día tan difícil, ¿cierto? Hay días que usted se levanta y usted dice, qué día tan chévere, hoy estoy de paseo. Como hay otros días que no hay nada que hacer y usted no se halla y que me pongo a hacer y me siento como aburrido en la casa, no me hallo en el trabajo, ¿sí? No me aguanto al esposo, no me aguanto a la esposa, no me aguanto a los hijos, como otros días los extraña uno, ¿cierto? Ay, mi chinita, ¿dónde está? Ay, y uno se pone a pensar y los extraña. Entonces hay días de días, pero el Señor por medio de su palabra nos quiere decir que a pesar de los días que usted esté viviendo, ¿sí? A pesar de las luchas que usted esté pasando, a pesar de las pruebas que usted pueda tener económicamente, de pronto usted diga, Dios mío, esta prueba ha sido muy difícil, la economía no ha ido bien, estaba acostumbrado a tener de pronto 40,000 pesos en el bolsillo todos los días y ahora solo hay moticas que deja la lavadora. Entonces, y eso afecta, de una u otra manera uno dice, ¿qué está pasando? ¿Cierto? ¿Qué está pasando? Mejor dicho, falta es que me caiga una piedra del cielo en la cabeza y me la rompa, porque pareciera que uno sale de una prueba y entra otra. ¿Sí ha vivido esos días? Uno está, un problema, una dificultad y uno como que, ahora sí, como que después de la tormenta va a venir la calma, pero no, sigue lloviendo.
y parece que ya va a salir el sol y no, se volvió otra vez a oscurecer y sigue lloviendo. Y hay una tras de otra y hay otra dificultad. Estaba meditando acerca de esta palabra, ¿por qué? Porque anoche en la lectura bíblica tocan un tema en Hechos de los Apóstoles del apóstol Pablo. Y mientras, mi esposa yo salí de una reunión que tenía con el pastor Eduardo y las chicas con Valentina, que estamos organizando, o más bien ellas están organizando un congreso de jóvenes, muy pronto ustedes tendrán la fecha. Hay un congreso de jóvenes de las 3 iglesias en Fuente de Restauración, pero no les adelanto mala sorpresa, más adelantico se van a enterar más. Y entonces ya terminamos la reunión rápido y yo estaba en el celular acabando y Moni colocó la palabra en el celular de ella y Moni quiso hacer unos cambios ayer en la casa y correr unas cosas para un lado y para el otro, y eso eran las 8 de la noche y todavía estábamos corriendo cosas y poniendo tomas y cambiando la corriente. En fin, estaba escuchando yo la palabra mientras que él estaba ayudando a correr las cosas a Moni, y me impactaba la palabra de anoche, fue tremenda, ¿sí? Y como decía el hermano Joan en la oración, uno lee, y yo he leído muchas veces la historia del apóstol Pablo en Hechos de los Apóstoles, pero ayer Dios le va hablando a uno de maneras especiales, ¿no? Y entonces vemos cómo el apóstol Pablo ha sido llamado a un ministerio tremendo al pueblo gentil, donde él hace 3 viajes misioneros por el Asia, alcanza a subir hasta Europa porque fue a predicar con el propósito de Dios a Roma, ¿no? A Italia, ya a comparecer ante el César. Y entonces, pensando en eso, uno se pone a mirar en las dificultades de la vida antes y después de Cristo, porque cuando uno está sin Cristo también tiene problemas, ¿cierto? Y los problemas son más terribles porque uno está en el mundo y sin Dios, ¿cierto? Sin Dios. Yo recuerdo los problemas que yo tenía, Dios mío, los problemas de trabajo, problemas con Moni, nos manteníamos agarrados, peleando, problemas económicos, problemas familiares, situaciones complicadas, y era más horrible, unas cosas tremendas. Y cuando llegamos a los pies de Cristo, no quiere decir que los problemas se vayan a acabar, porque los problemas se van a acabar el día que usted y yo partamos a la presencia de Dios. Siempre y cuando estemos en esta tierra, siempre vamos a tener dificultades y tenemos que pasar pruebas complicadas. El Señor Jesucristo nos lo dijo en Juan capítulo 16, versículo 33. Mire lo que dice el Señor Jesús en su palabra. Juan capítulo 16, versículo 33. ¿Estamos ahí? ¿Qué dice la palabra? Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis ¿qué? ¿En dónde encontramos nosotros paz? En Jesús. En el mundo tendréis dificultades, problemas, porque los problemas y las cosas que nosotros vivimos causan en nuestro corazón aflicción. Pero tengan fe o confiad, dice la palabra. Yo he vencido. Como ustedes saben, el Señor Jesucristo se hizo hombre. Él vino a morir por todos nosotros en la cruz del Calvario. Él vino a padecer y Él se identificó con nosotros, porque Él fue un hombre, pero al mismo tiempo era Dios. Y Él estuvo sometido en una carne que a los enemigos que tenemos nosotros, al mundo, se enfrentó y lo venció. ¿Fue tentado por Satanás? Claro que sí. Ustedes saben que Él fue llevado al desierto y usted conoce la historia, como dice la palabra que fue tentado por Satanás. ¿Y estuvo sometido a las tentaciones de su carne? Claro que sí. Pero Él venció. Él venció al mundo, Él venció todo. Entonces en Él tenemos esa paz y tenemos esa fe para poder nosotros vencer al mundo, vencer las tentaciones, vencer las dificultades, vencer las pruebas. Tal vez usted esté pasando por una situación difícil, donde usted ha fallado, donde usted le ha pecado a Dios, donde usted está en un hueco, donde usted dice, ¿cómo salgo? Me siento sin un norte, sin un sur. Pues hoy la palabra del Señor nos dice que tengamos ¿qué? Ánimo. La aflicción y el dolor también viene cuando nosotros nos apartamos del Señor. Cuando nosotros tomamos la decisión, una vez que hemos conocido a Dios, de apartarnos del Señor, viene aflicción, porque dice la palabra de Dios que también el Padre al que ama disciplina a su Hijo, ¿sí? Y Dios es Padre para nosotros, y nosotros somos sus hijos por medio de la sangre de Jesús.
Y cuando un hijo no está haciéndole caso al papá, ¿qué hace el papá? Pues tiene que generar una aflicción en su hijo para llamar la atención. Entonces muchas veces nosotros, no, pero qué pasa, eso está duro, tal cosa, y mire esta situación y tal. Pero estamos en rebeldía con el Señor, no estamos siendo obedientes a su palabra, tal vez estamos haciendo las cosas que Dios no le agrada que nosotros hagamos, y por eso vienen días complicados y días difíciles. Entonces tenemos 3 características. Una, que tenemos aflicción cuando estamos sin Dios, las tenemos, y duras, ¿cierto? ¿Vamos a tener siguiendo aflicciones y dolores en nuestro corazón, días malos con el Señor Jesucristo? Claro que sí. No quiere decir que estemos viviendo mal, sino que eso lo permite Dios para formar nuestro carácter, ¿sí? Y también vamos a tener dolores o aflicciones en nuestra vida cuando somos desobedientes a lo que el Señor nos ha dicho, a su palabra. Amén. Entonces vemos aquí como Pablo en el capítulo 23, Hechos de los Apóstoles, capítulo 23, versículo 11, comienza una historia tremenda. Quiero que vaya conmigo a Hechos, capítulo 23, versículo 11. Hechos, capítulo 23, versículo 11 dice: a la noche siguiente se le presentó el Señor y le dijo, ¿qué le dijo? Ten ánimo, Pablo, pues como has testificado de mí en Jerusalén, así es necesario que testifiques también en Roma. Y como veíamos en la lectura bíblica de anoche, si usted se la perdió, puede volverla a ver. Pablo estaba en Éfeso, en su tercer viaje misionero. Él hizo su recorrido por todas las iglesias, estuvo predicando el evangelio de la salvación. Desde Éfeso recoge una ofrenda para llevar a Jerusalén para celebrar la Pascua. Muchos le dicen que no fuera, el Espíritu Santo le dice que tenía que ir. Ustedes saben, llega, él se rapa su cabeza y comienza a predicarle a los judíos, los cuales le pegan, le revientan su boca, lo quieren matar, y Pablo es llevado preso, ¿cierto? Pablo, como ustedes saben, tenía 2 nacionalidades, era judío, pero también tenía nacionalidad, ¿qué? Romana, ¿cierto? Y entonces es metido en la cárcel, por mentiras, forman testigos falsos, él está aquí en la cárcel. Entonces usted se cuenta, y yo quiero que se ponga en los zapatos de Pablo, que está predicando la palabra del Señor, está abriendo iglesias, está en la obra de Dios, y ahora él se encuentra ¿cómo? Encarcelado. Y usted puede no tener dinero, pero tener su libertad es algo muy, muy maravilloso. Tener la libertad de usted salir de aquí para allá, andar y venir, es algo muy precioso que el Señor nos ha permitido y nos ha dado. Estar preso en un lugar es algo que no se le puede desear a nadie, amén. Lejos de su familia, lejos de la sociedad, que lleguen a visitarlo, que se tengan que ir, y tal vez en estos temas los hemos tocado, en otro hemos hecho esos ejemplos, y es terrible. Y Pablo estaba allí, y tal vez las personas que están allí, hay muchas personas en la cárcel injustamente, pero hay otras que con justa razón están pagando. Y sí es duro, mi amado hermano, de pronto para una persona que le quitó la vida a otro, y decir, sí, la verdad, sí he cometido errores en mi vida. He visto muchas entrevistas y muchos programas, y han dicho, sí, estoy aquí porque lo merezco. ¿Cómo será de duro una persona que ha sido inocente, ha sido condenada inocentemente, no lo ha hecho, ha estado en el lugar y en el momento equivocado y está preso? Porque también son casos que se ven. Y entonces Pablo es uno de esos, se encuentra allí, está predicando la palabra del Señor, está haciendo la obra de Dios, está haciendo ese propósito por el cual Dios lo ha llamado, pero se encuentra ¿cómo? Encarcelado. Y no es la primera vez que Pablo había estado encarcelado. Si usted mira ya en hechos más atrás, está encarcelado con Silas. ¿Se acuerda que los azotaron y estuvieron encarcelados en el calabozo más profundo y les colocaron el cepo? Entonces Pablo estaba allí, tal vez acongojado, triste, no sé cuáles serían los pensamientos. ¿Cuáles serían sus pensamientos? Si usted está haciendo las cosas bien del Señor y todo, y no sé si ese sea su caso, de que usted entre más está haciendo las cosas bien, usted más está en la obra del Señor, y ha sido atacado, ha sido juzgado, ha sido vituperado, lo han criticado, más se han levantado los de su casa cuando usted ha venido aquí a la iglesia a recibir palabra, a buscar del Señor. Es cuando la situación más difícil se ha puesto. Pues Pablo le estaba pasando eso. Entre más estaba haciendo la obra de Dios, estaba recibiendo ¿qué? Una cárcel. Y entonces dice que se le aparece Dios de noche y le dice, ten ánimo, tenga ánimo, mijo, que es necesario que usted pase por esta prueba, porque tengo un plan para que vaya y testifique mi nombre a Roma. Entonces Pablo, yo creo que
al recibir esas palabras de su Señor, al recibir esa palabra, ¿cómo se sentiría? Bien, a pesar de que estaba en una situación difícil, cobró ánimo. Fueron palabras que llegaron al corazón, y esas mismas palabras son las que el Señor nos dice en esta noche. Esas mismas palabras sentí yo cuando estábamos leyendo esta lectura anoche. ¿Ten qué? Ten ánimo. Y más cuando viene de parte del Señor. Amén. Cuando se le dice a la esposa, el esposo, pues sí, es chévere, pero cuando se le dice a Dios, ten ánimo. Uy, eso es tremendo. Y entonces vemos en el capítulo 24 que él comienza a hacer una defensa ante el gobernador que había en su época, que se llamaba Félix. Ahí en el capítulo 24 de su Biblia, ¿qué dice? El título. ¿Qué dice? Defensa de Pablo ante Félix, ¿cierto? Después en el capítulo 25, Pablo en esa defensa apela ¿a quién? A César. No quiere que sea juzgado, no quiere que le dé porque ellos pensaban hasta darle la libertad, porque veían que Pablo era una persona inocente, que antes predicaba la palabra bien y decía, no hallamos culpa. Pero Pablo apeló a César, y una vez que una persona apelaba a César era como sacar cita con el presidente. Solamente él lo podía dar la absolución o la condenación. En el capítulo 26 hay un título, dice, defensa de Pablo ante el rey Agripa. Agripa era un rey que estaba encargado de una parte de las 4 localidades que había en la Palestina antigua. Y él tenía una esposa que se llamaba Berenice. Entonces Pablo comienza a predicarle, comienza a hacer una exposición de la palabra, comienza a predicarle de Cristo. Y ustedes, si escuchó la palabra anoche, es tremenda. Y en el versículo en el capítulo 26, pero en el versículo 28, dice entonces el rey así. Mírelo ahí, capítulo 26, versículo 28. Entonces Agripa dijo a Pablo, por poco me persuades a ser cristiano. Tremendo, ¿cierto? Pero pobrecito de Esther, yo digo, oiga, mucho cabezón, ¿cierto? Pero también la soberanía de Dios, porque este hombre, después de haber escuchado todo ese testimonio, toda esa exposición tan magistral que le hizo Pablo, dijo, por poco de verdad me persuades ¿a qué? A ser cristiano, ¿cierto? Y entonces, como había apelado, porque este rey Agripa y su esposa también dijeron, no hallamos culpa en él, pero como apeló a Agripa, baila, tiene que irse. Capítulo 27, versículo 1, empieza ese viaje. Capítulo 27, versículo 1, entonces dice así la palabra del Señor. Cuando se decidió que habíamos de navegar para Italia, entregaron a Pablo y algunos de otros presos a un centurión llamado Julio, de la compañía ¿de qué? De Augusta. Y ahí en adelante comienza a decir las diferentes ciudades. Pásese al versículo 8. Y costeándola con dificultad llegamos a un lugar que se llamaba Buenos Puertos, cerca de la cual estaba la ciudad de la Sea. Entonces comienzan el viaje desde Jerusalén hasta Roma, Italia, para su cita con el César. Pásese al versículo 13, capítulo 27, versículo 13. Soplando una brisa del sur, pareciéndoles que ya tenían lo que deseaban, levaron anclas e iban costeando Creta. Pero no mucho después dio contra la nave un viento huracanado llamado Euroclidón. Y siendo arrebatada la nave y no pudiendo poner proa al viento, nos abandonamos a él y nos dejamos llevar. O sea, fuera de que Pablo está donde, en la cárcel, está sufriendo injustamente, lo montan en un barco y en medio por allá de una isla que se llama Creta, se levanta un viento recio que se llamaba ¿cómo? Euroclidón, y casi que los hace naufragar. Pásese al 18. Pero siendo combatidos por una furiosa tempestad, al siguiente día empezaron a alijar, y al tercer día con nuestras propias manos arrojamos los aparejos de la nave, y no apareciendo ni sol ni estrellas por muchos días, y acosados por una tempestad no pequeña, y habíamos perdido toda esperanza ¿de qué? De salvarnos. Entonces, ahora que estaba en la cárcel, viene un viento recio que casi les hace voltear la nave, y no solo con ese viento, sino que cae una tempestad en medio del mar. ¿Usted ha visto programas de cuando se pica el mar y en un barco? Dios nos guarde, porque el mar es tan grande. ¡Qué miedo! Bueno, estar y que un barco de eso se quiera partir por la mitad, ¿cierto? Entonces Pablo estaba sufriendo unas cosas terribles. Era tan difícil que dice que no habían visto el sol en muchos días y que ya no tenían ninguna esperanza de que se fueran a salvar. En el 21, entonces Pablo, como hacía ya mucho,
que no comíamos, puesto en pie en medio de ellos, dijo: habría sido por cierto conveniente, oh varones, haberme oído de no zarpar de Creta tan solo para recibir este perjuicio y pérdida. Pero ahora os exhorto, ¿a qué? ¿A tener qué? Buen ánimo, a tener buen ánimo, pues no hará ninguna pérdida de vida entre vosotros, sino solamente de la nave. Entonces es increíble, Pablo, como en medio de esta situación tan difícil, como en medio de todas las pruebas que había venido, como todos estaban sin comer, todos estaban en medio del mar, en medio de una tempestad, en medio de ese viento tan terrible, que uno se pone a imaginarse ese cuadro y uno dice: Dios mío, la verdad, gracias, Señor, porque yo tengo una buena cobija y una buena cama, una buena casa donde estoy. Y este hombre, por predicar la palabra, estaba ahí. Y fuera de eso dice que se pone en pie y les dice a ellos que tuvieran ¿qué? Buen ánimo, que no se iba a perder ninguna vida. Y en el 23 sigue diciendo: porque esta noche ha estado conmigo el ángel de Dios, de quien soy y al que sirvo, diciendo: Pablo, no temas, es necesario que comparezcas ante el César, y aquí Dios te ha concedido todos los que navegan contigo. Por tanto, oh varones, tener ¿qué? Buen ánimo, porque yo confío en Dios, y será así como se me ha dicho. Dios va a cumplir nuestro propósito, y todo lo que ha dicho el Señor va a ser cumplido en nuestra vida. A pesar que nosotros estemos en una situación difícil, a pesar que estemos pasando por circunstancias adversas, a pesar de que la economía no va bien, a pesar que no vemos respuesta en medio de las cosas, debemos tener ¿qué? Buen ánimo, porque Dios le prometió a Pablo que él lo iba a llevar hasta Italia. Y si Dios lo prometía, Dios iba a cumplir. Amén. No importa el viento, no importa la tempestad, no importa el hambre, no importa la desnudez, no importa la situación que nosotros pasemos, la palabra clave en esta predicación es que tengamos buen ánimo. Miren lo que sigue diciendo. Váyase conmigo al capítulo 27, pero el versículo 39. Cuando se hizo de día, 27 a 39, si hay unos versículos adelante. Cuando se hizo de día, no reconocían tierra, pero veían una ensenada que tenía playa, en la cual acordaron varar, si pudiesen, la nave. Cortando pues las anclas, las dejaron en el mar, largando también las amarras del timón, e izada al viento la vela de proa, e inflaron hacia la playa. Pero dando en un lugar de 2 aguas, hicieron encallar la nave, y la proa hinchada quedó inmóvil, y la popa se abría con la violencia del mar. Entonces los soldados acordaron matar a los presos para que ninguno se fuese nadando. Pero el centurión, queriendo salvar a Pablo, les impidió este intento, y mandó que los que pudiesen nadar se echasen los primeros y saliesen a tierra, y los demás parte en tablas, parte en cosas de la nave, y así aconteció que todos se salvaron saliendo a tierra. Entonces ellos siguen en ese mar y ven una ensenada que se llamaba, una tierra se llama la isla de Malta. Amén. Y entonces llegando allá ellos tuvieron fe, pero hubo un error de pronto en el capitán del barco y se metió en un lugar de 2 aguas. ¿Sí? Me imagino que hubo un choque de aguas ahí, un remolino, y dice que el barco subió tan violencia que se partió prácticamente por la mitad, se rompió el barco. Y entonces unos tuvieron que, los querían matar para que no se volaran los presos. Entonces, como a Pablo halló gracia con el centurión que se llamaba Julio, él no quería. Entonces dice: sálvese, quien pueda, los que sepan nadar, hágale, lleguen a tierra. Y los que no saben nadar, pues de lo que está roto, como se rompió el barco, cojan tablas, cojan palos, cojan lo que sea, montes en eso y traten de llegar ¿a dónde? A tierra. Amén. Y miren, el capítulo 28, versículo 1 continúa la historia y dice que estando ya a salvo, supimos que la isla se llamaba ¿cómo? Malta. Y los naturales no nos trataron con poca humanidad, porque encendiendo un fuego nos cubrieron a todos a causa de la lluvia que caía y del frío. ¿Usted ha llegado mojado a la casa? ¿Cierto? ¿Usted ha llegado con frío, que le ha caído un aguacero en estos tiempitos que ha llovido tanto? Y no hay nada más rico que uno llegar a la casa y ponerse una ropa ¿qué? Calientica, que le sirvan a uno su buen tinto o un buen chocolate y meterse bajo uno las cobijas y estar ahí como
calientico. Entonces pónganse a pensar estos pobres hombres todo lo que habían pasado sin comer, el pobre del Pablo, todo lo que había sufrido. Y entonces llegan a la isla de Malta y lo primero que encuentran es allí que los recibieron bien con una fogata, hicieron una fogata y pues yo me imagino ese cuadro que ellos llegaron allá todos arrunchaditos, allá todos mojados al pie de esa candela a recibir calor, ¿cierto? Para cubrirse del frío porque estaba hasta lloviendo. Y mire el versículo 3 lo que dice: entonces, habiendo recogido Pablo algunas ramas secas, las echó al fuego, y una víbora, huyendo del calor, se le prendió ¿en dónde? En la mano. No, yo decía, pero no, Dios mío, y yo quejándome, pobre Pablo. Yo decía anoche, no, pero este pobre hombre, de verdad, diría mi abuelito, ni porque no estuviera tan salado, ¿cierto? Cárcel, corra de enfrente un viento por allá en esa nave, sobreviva ese viento y se viene una tempestad, pasa la tempestad y por fin ven tierra y se les parte el barco por la mitad. Llegan allá y ya está calientico Pablo, y me imagino que cogió unos palitos así para echarle allá a la candelita para avivar el fuego, y se le prende una víbora en la mano y lo pica. Y la Biblia no nos dice qué clase de culebra era, pero los naturales, bueno, no me adelanto a la historia, miren lo que dicen los naturales. Cuando los naturales vieron la víbora, en el versículo 4, colgando de su mano, se decían unos a otros: ciertamente este es hombre homicida, a quien, escapando del mar, la justicia no le deja ¿qué? Vivir. O sea que era una culebra venenosa, porque ellos sí conocían la naturaleza que estaba ahí, ellos sí sabían lo que había y qué era lo que lo había picado, ¿cierto? Entonces, pónganse a pensar en la situación de Pablo. Ahora compárela con la suya. ¿Será que nos podemos ir esta noche con un buen ánimo? ¿Será que la situación de Pablo es mucho peor que la que estamos viviendo nosotros? Es tremendo, mi amado hermano. O sea, fuera lo que le pasa, lo pica una culebra. Y todos se quedaron asombrados. Dijeron, este ciertamente es el peor de todos. Porque todo lo que vivió, me imagino que él les contó en la candela lo que había pasado ahí al calor de la fogata, y viene aquí para que lo muerda una culebra. Tremenda situación. A veces nosotros me pongo a pensar que caemos en ese papel de los de allí. A veces nosotros vemos y tal vez juzgamos. Esa persona está así porque, ¿cierto? Esa persona que, ¿quién sabe qué? Porque vea. Es que eso está así porque, para que lleve, ¿cierto que sí? Bien hecho. Y a veces nosotros juzgamos, a veces nosotros estamos en una situación espiritual, a veces un poco, porque tenemos temporadas donde tenemos una entrega a Dios, nos sentimos más entregados, en nuestra trasegar de la vida, hablando de las pruebas y las dificultades, a veces no tenemos ganas de orar, unas veces tenemos ganas de venir a la iglesia y estamos tan juiciosos, pero otras veces dejamos de venir, ¿cierto? Pero cuando estamos en Playa Alta, ¿cierto? A veces nos creemos más que las otras personas. A veces nos creemos como que, uy, y a cambio yo sí estoy. Y cuando dice la palabra del Señor, ¿qué dice? El que esté firme, mire que no caiga. Que su percepción, su autoestima no sea mayor, ni muy alta, ni tampoco muy baja, sino equilibrada, la que se debe tener. Entonces estos comenzaron a juzgarlo, ¿cierto? A mirar, y eso sí que pasa en la casa. A veces nosotros somos duros, a veces las esposas son duras con sus esposos, ¿cierto? No tenemos esa misericordia a veces con los esposos, sino que somos duros, somos duras. No saben las luchas del esposo, no saben las situaciones, no saben el corazón, no saben las circunstancias. Y a veces lo único que hacen la esposa es juzgar. Ojo, esposas, que no sea como estos de ahí, ¿cierto? Que usted diga, no, esta situación le está pasando esto, para que lleve. O a veces nosotros los esposos somos duros con nuestras esposas. A veces no entendemos, a veces somos duros con nuestros propios hijos, a veces no tenemos la sabiduría con nuestros hijos, nos falta la sabiduría y no sabemos que nuestros hijos están siendo picados por culebras. Y la serpiente simbólicamente representa al mundo de las tinieblas, ¿cierto? Eso representa muchas veces la serpiente, al mundo de las tinieblas. Y entonces en el versículo 5 dice, pero él, sacudiendo la víbora en el fuego, ningún daño padeció. ¿Qué se debe hacer cuando nosotros recibimos esos ataques? ¿Qué debemos hacer nosotros? ¿Dejarnos engañar? Porque nosotros somos atacados ¿en dónde? En nuestra mente. Este es el campo de batalla donde nosotros luchamos y donde nos batimos todos los días de nuestra vida. Entonces en esos momentos malos van a venir pensamientos malos a nuestra cabeza. Mejor me voy.
mejor renuncio, mejor no sigo más. Hoy no, más de uno diría, hoy no, y eso ya estamos en vacaciones, no voy a la iglesia, qué pereza. Mejor hago otras cosas que estar en la palabra del Señor mirando estas historias tan bonitas. Porque comienza acá. Son serpientes que entran, que nos hablan, palabras que nos han dicho, palabras que usted ha recibido de personas queridas por usted, como usted es una bruta, usted es un bruto, usted no sirve para nada. Usted es lo peor, usted es una porquería, o usted es tal por cual, y son cosas, maldición, lo maldigo. He visto casos de hogares donde se maldicen los unos a los otros. Y entonces son esas víboras que se prenden en nuestra carne, se prenden en nuestro interior. Y si nosotros nos dejamos de esas cosas que entran en nuestra cabeza, ¿qué va a hacer ese veneno? ¿Qué hace un veneno de una serpiente? ¿Usted se ha visto? Adormece primero que todo. Hay otras que se hinchan, la persona se comienza a hinchar, no coagula, se crean trombos, hay ataques cardíacos, hay enfermedad y va a conllevar ¿a qué? A la muerte. Entonces esas palabras y esos conceptos y esas cosas que a veces de una u otra manera el enemigo ha permitido que lleguen a nuestra vida, nosotros no podemos permitirlas ni consentirlas en nuestra cabeza. Usted no puede dejarse llevar ni manipular, tampoco por la presión espiritual, donde usted no lo puede hacer, donde usted ya ni para qué, ni sea hipócrita, usted ya perdió, usted es un cochino, usted es un sucio, usted ya merece del infierno, usted no sirve como papá, usted no sirve como mamá, usted es el peor esposo del mundo, la peor esposa del mundo. Entonces vienen esos ataques a nuestra cabeza y eso lo que nos va a hacer es daño. Pero Pablo era un hombre de Dios. Y Pablo tenía la promesa de Dios que le había dicho que antes que pasaran todas las cosas, había un propósito en él. Y que pase lo que pase, él iba a estar con él. Y le dijo, ten ánimo. Y entonces Pablo, ¿qué hizo? Sacudió la víbora, ¿en dónde? En la candela es donde toca darle. Hay que darle la candela, hay que echarle a la candela. Esos pensamientos hay que llevarlos al fuego, a la oración, al fuego del Espíritu Santo. Cuando nosotros entramos en oración, cuando nosotros entramos en comunión con el Señor, cuando nosotros llevamos una vida en el Señor, esos pensamientos, dice la palabra de Dios, que debemos llevarlos a la cruz del Calvario. Y no lo acepto porque yo no soy lo que la persona dice que yo soy lo que Cristo dice que yo soy. Y yo soy un hijo de Él. Somos reyes, sacerdotes para su gloria. Somos real sacerdocio, como cantábamos en la alabanza. Somos un pueblo escogido, somos una nación santa. Eso es lo que dice la palabra de Dios que yo soy. Yo no soy un ignorante, no lo soy, no soy un bruto, no soy un bueno para nada. No es lo que dice el enemigo, que ya he perdido mi salvación, porque la salvación no depende de mí, sino depende del Señor. Consumado es, dijo Cristo Jesús en la cruz del Calvario. Y sigue diciendo la palabra del Señor en el versículo 6. Ellos estaban esperando que él se hinchase o cayese muerto de repente, mas habiendo esperado mucho y viendo que ningún mal le veía, cambiaron de parecer y dijeron que era un Dios. Entonces el otro extremo, ¿cierto? Ahí ya el ser humano se va al otro extremo. Primero, somos los peores. Primero somos, no, que usted es lo peor, que usted no sé qué. Y después viene lo que llama la palabra lisonjas. ¿Qué son las lisonjas? Usted es un gran siervo de Dios, usted es linda, usted sí que es inteligente. No podemos irnos a los extremos, porque ya estamos colocando entonces al hombre por encima de Dios. Amén. Y aquí vemos los dos extremos. Primero decían que era el peor asesino, y ahora ya se había voltado la torta, ahora decían que era un Dios. Nosotros no podemos colocar a las personas en esos pedestales, porque eso también es dañino para ellas. ¿Sí? Cuando uno, no, que tú eres, qué cosa tan, qué trabajo, no lo podemos hacer. No lo podemos hacer porque eso es dañino para el corazón, eso es dañino para el orgullo del hombre, eso es dañino para nuestro ego. Y a nosotros nos gusta que nos echen aire, que nos alaben y que nos recibamos gloria, y que eso nos hace sentir inflados y nos hace sentir bien, y algo peligroso surge, y es que las personas comienzan a sentir que son indispensables en un lugar. Son indispensables, y aquí, mi amado hermano, ninguno es indispensable. Ninguno de nosotros somos indispensables para la obra de Dios, porque sin usted, o así sea que yo no esté en este lugar, la obra del Señor seguirá, nunca se acabará, porque Dios sin nosotros seguirá siendo
Dios, pero nosotros sin Dios no somos nada. Entonces no creamos que aquí somos especiales, no creamos tampoco que nosotros seamos, entonces, como dice la palabra, ni muy alto, ni tampoco somos lo peor, sino que somos hijos de Dios, somos siervos del Señor, y toda la gloria se la debemos ¿a quién? A Dios. Y vemos cómo estos hombres, entonces aquí a continuación, se habían pasado al otro extremo. Versículo 7. En aquellos lugares había propiedades de un hombre principal de la isla llamado Publio, quien nos recibió y hospedó solícitamente. ¿Cuántos días? 3 días. Y aconteció que el padre de Publio estaba en cama enfermo de fiebre y de disentería, y entró Pablo a verle, y después de haber orado, le impuso las manos y le sanó. Hecho eso, también nosotros que en la isla tenían enfermedades, venían y eran sanados, los cuales también nos honraron con muchas atenciones, y cuando zarpamos nos cargaron de las cosas necesarias. Y para terminar esta predicación en esta noche, vemos cómo cuando nosotros tenemos buen ánimo, cuando nosotros estamos cimentados en una fe verdadera, cuando a pesar de las situaciones difíciles seguimos adelante, Dios va a utilizarnos para bendición a otros. Vemos como la mano que había sido picada por la serpiente y que todos creían que se le iba a podrir, que tal vez se le iba a amputar, ahora Dios la estaba utilizando para hacer sanidades, porque venían a Pablo y por medio de Pablo Dios los comenzó a sanar. Ten ánimo, porque el Señor te va a levantar. No te quedes frustrado en la situación que estás viviendo. No le preguntes al Señor por qué, porque Dios tiene un propósito con lo que tú estás viviendo. Si es un problema económico, Dios te está enseñando a que tú tienes que depender de Él. Dios está quitando un concepto de tu vida del materialismo, de que no solamente de pan vivirá el hombre, sino de la palabra del Señor. Dios nos enseña por medio de la economía a que nosotros debemos estar pegados a la mano de Él. Si hay problemas, que se han levantado víboras, serpientes, si hay cosas, el Señor está trabajando en nuestro carácter y debemos decirle gracias al Señor y aprender de lo que el Señor nos quiere decir. Y cuando nosotros superamos, entonces Dios nos va a usar para cosas mayores, porque es necesario que pasemos por pruebas y por dificultades, es necesario. Y termina diciendo que después de que fueron usados en la sanidad, Pablo dice que todos aquellos en esta isla que les dieron cosas, los honraron. Va a venir la bendición a nuestra vida. Nosotros busquémoslo a Él, seamos fieles y aguantemos firmes, porque la bendición va a venir. Vemos como Pablo pasó vientos, dificultades, lluvias, terribles situaciones complicadas, pero a lo último el Señor lo respaldó, le dio la vida, le dio su sanidad, lo usó y pudo continuar su viaje y su propósito. Después de que Pablo llegó a Roma, él por mucho tiempo en una casa siguió predicando el evangelio y fue la voluntad del Señor que muriera decapitado. Y hoy probablemente esté allí en el paraíso esperándonos a todos nosotros para que entremos con Él a las bodas del Cordero algún día. Amén. Conclusión, ten ánimo. Oremos. Amado Señor y Padre de la gloria, en el nombre de Jesús te alabamos y te bendecimos, Señor. Te damos muchas gracias, papito lindo, por tu palabra, porque hoy, Señor, tú nos bendices y nos hablas, Señor, que a pesar de las pruebas y las dificultades debemos tener buen ánimo. Buen ánimo, Señor. Ayúdanos, Señor amado. Ayúdanos, Señor, a no dejarnos, Señor, inyectar ese veneno, Señor, de aquellas serpientes, de aquellas cosas malas que han venido con malas palabras, con baja autoestima en nuestra vida. Danos las fuerzas, Señor, para resistir en la prueba, Señor, que tal vez estamos pasando y que estamos viviendo, sea económica, sea de salud, solo tú lo sabes, Señor, porque confiamos, Señor, que tú hoy, así como Pablo, hoy también nos dices a nosotros como iglesia, nos lo ratificas, porque anoche nos lo decías en la palabra, y hoy nos lo ratificas nuevamente, que tengamos buen ánimo, porque, Señor amado, no va a ser para siempre, y tú nos vas a bendecir, Señor amado, y nos vas a llevar a nuevos niveles espirituales. Gracias, Señor, por recordarme, Señor, lo vulnerable que soy. Gracias, Señor, por recordarme en esta noche que tú eres el que merece la gloria. Gracias, Señor, por recordarme que yo no soy indispensable en este lugar ni en tu obra. Gracias, Señor, por recordarme que el principal, Señor, eres tú, Señor. Eres tú, Señor bendito. Gracias te doy, Señor, por tu palabra, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bueno, mis hermanos, puestos en pie en esta noche, nos despedimos de todas las personas que se han conectado. El Señor les bendiga, gracias por estar en esta transmisión. Nos estaremos hablando.